Sofía González, exinvestigadora de casos de especial importancia en la Fiscalía General del Estado, estaba de pie en la sala con los ojos bajos y nerviosa sosteniendo un pañuelo. Por primera vez, tras el intento de fuga de la famosa prisión, cometido por el ladrón y asesino Mateo Sánchez con su ayuda directa, esta mujer se atrevió a contar su historia de lo que realmente la hizo entrar en una conspiración criminal con un preso, y esto, al parecer, fue muy difícil para ella. Verás, dicen que no hay lógica en las acciones de las mujeres. Y si no hay lógica, entonces creen que fue un sentimiento sublime, un amor que no mira nada. No puedo decir que no haya mirado hacia atrás, que solo he tenido cosas malas en mi vida. Y luego está este punto brillante, y me aferro a eso. No. Aún así, por supuesto, lo veía ante todo como un hombre en el que quería ver un buen comienzo. Cómo me las arreglé para averiguarlo es otra cuestión. Traté de entenderlo, pero desafortunadamente no puedes controlar tus sentimientos. Inconscientemente me di cuenta de que me había convertido en un rehén de mis propias ilusiones, pero separarse de ellos sigue siendo mucho más doloroso que seguir creyendo en ellos. Me parece que si una persona todavía ama, entonces es capaz de obrar un milagro. Verás, me pregunté después del hecho si había sido víctima de su idea de simplemente huir y eso es todo. Pero no puedo responder a esa pregunta por él. Para ser honesto, habría hecho todo lo posible si el destino nos hubiera unido para que él no siguiera el mismo camino. Si hubiera podido hacerlo o no, no lo sé. Básicamente, soy una persona muy leal, y si hubiera tenido que esperarlo durante 15 años, probablemente habría esperado. Si supiera que me necesitaba, lo estaría esperando. Pero Sofía no esperará a Mateo. 7 años más tarde, él moriría de un paro cardíaco en prisión. Esta historia está basada en una historia real. Sin embargo, no contiene referencias directas a la ubicación de estos acontecimientos, así como a los nombres de los personajes. Romance carcelario, la historia de una investigadora, Sofía González, que se enamoró del ladrón y asesino Mateo Sánchez y organizó su fuga del centro de detención de la Fiscalía General del Estado. Pero, ¿qué clase de criminal era el que logró enamorar a una investigadora? Para entenderlo, tendremos que remontarnos varias décadas atrás a los patios de un pequeño pueblo, donde comenzó el camino vital del futuro ladrón, asesino y rompecorazones, Mateo Sánchez, apodado Pastón. En 1955, Mateo Sánchez nació en un pequeño pueblo. Su padre y su madre cumplieron sus condenas en la prisión local, por lo que su hijo también pasó los primeros años de su vida detrás de alambre de púas, pero incluso cuando la familia estaba libre, la vida del joven Mateo no se volvió más feliz. Cuando el niño tenía 6 años, su padre se fue con otra mujer, y su madre comenzó a beber y a traer a sus amantes a la casa. Mateo fue abandonado y pronto se involucró con la banda de ladrones de la ciudad. A los 18 años, fue condenado a 6 años de prisión por ser acusado de robo. Después de cumplir su condena, solo pasaron 10 meses antes de que volviera a delinquir, robando una gran cantidad de dinero de un banco y siendo nuevamente encarcelado, esta vez por 15 largos años. Durante su tiempo en prisión, Mateo se sintió cada vez más cómodo, ganándose el respeto de sus compañeros y adoptando un estilo de vida fuera de la ley, rechazando las normas sociales convencionales. Sin embargo, esta actitud desafiante no fue bien recibida por los líderes criminales locales, quienes lo tacharon despectivamente de hombre sin ley. La situación pudo haber escalado aún más, si Mateo no hubiera sido trasladado a una cárcel penal, de la cual logró escapar. Mateo fue incluido en todas las listas de los buscados de todos los países, pero rastrear y atrapar al experimentado criminal resultó no ser una tarea fácil. Recorrió todo el país,
cometiendo atrevidos robos con el cómplice de Santiago. Unos meses después de su fuga, el rastro de Mateo Sánchez se tiñó de rojo, el primer asesinato que cometía en una de las regiones. Un matrimonio, cuya casa fue asaltada por los ladrones, intentó resistirse, por lo que los delincuentes les apuntó con un arma y dispararon 2 veces. Tras cometer el robo, los asaltantes prendieron fuego a la casa. Pero no sabían que en el dormitorio había un niño de 1 año que murió en el incendio. Unos meses después, Sánchez volvió a robar otra casa, mató a la casera, que intentó llamar a la policía por teléfono. Unos meses más tarde, el propio Mateo condenó a muerte a un portero de un café con el que se peleó porque le obligó a quitarse la ropa exterior. Mateo, impasible ante los insultos del portero, permaneció tranquilo y le preguntó: ¿Has terminado? Al segundo siguiente, sacó un arma y le disparó a su agresor frente a docenas de personas. Al darse la vuelta, Mateo Sánchez se dirigió a los que estaban en el café y les dijo: ¿Tal vez alguien más quiera que le dispare? Mateo disfrutaba matando a las personas, le daba un gran placer. Hasta en el día a día, Mateo nunca se olvidaba de presumir, nunca perdía la oportunidad de pasear con esos trajes elegantes, con un maletín de cuero de moda en la mano, invitando a los niños del patio a un helado o dejando generosas propinas en un taxi. Por cierto, Mateo siempre pagaba a sus choferes solo con billetes grandes y nunca quería el cambio, por lo que recibió el apodo de Pastón. Por supuesto, con los mismos gestos hermosos, conquistó a las mujeres que se enamoraron de él a primera vista, sabía cómo hacer cumplidos, colmar a sus amantes de regalos caros y podía convencerlos de cualquier cosa, ya fuera de entregarse a él en la primera noche después de conocerlo o permitirles vivir en su apartamento. Ninguna de sus amantes sospechaba el hombre peligroso que acechaba bajo la máscara de este elegante caballero. A veces, incluso cuando cometía delitos, Mateo mostraba una extraña nobleza que no suele ser característica de los criminales. Por ejemplo, una vez, cuando una de las víctimas de su robo tuvo un ataque al corazón, llamó a una ambulancia a pesar del riesgo de ser atrapado. En otra ocasión, Mateo secuestró un taxi en el que viajaba una mujer embarazada. Asustada, se puso de parto y el delincuente, abandonando sus planes criminales, ordenó al conductor que fuera al hospital de inmediato, y por último, sintió lástima por la anciana que le había confesado que las joyas de su apartamento eran el único recuerdo de su difunta madre. Con el tiempo, la personalidad de Mateo Sánchez se ha visto invadida por una gran cantidad de mitos y leyendas. Había un rumor entre la gente de que supuestamente robaba solo a hombres de negocios ricos que habían hecho una fortuna por medios deshonestos, y trataba a los pobres con compasión. Debido a esto, el criminal comenzó a ser llamado el Robin Hood local, comparándolo con el noble ladrón de las baladas medievales. Lo que mucha gente pasó por alto fue que este Robin Hood tenía una pistola que siempre usaba voluntariamente, según los psicólogos criminales. De hecho, Mateo Sánchez era una sociopatía despiadado que hacía cosas bonitas solo para admirarse a sí mismo una vez más, y no le importaban los sentimientos y la vida de otras personas. Mateo Sánchez fue capturado solo 2 años después de su fuga en la estación de tren, cuando Mateo intentó subir a un tren. La policía lo agarró, inmediatamente le incautó el arma, pero por alguna razón no inspeccionó su ropa. Así que, aprovechando el momento oportuno, Mateo sacó una granada del bolsillo del pantalón, tiró del alfiler con los dientes y dijo que le aflojaría los dedos si no le daban inmediatamente un coche y una maleta con dinero. Afortunadamente, la situación se resolvió gracias a un francotirador que se había colocado en su posición previamente, le disparó a Mateo en el brazo, lo que le hizo soltar la granada. Nunca explotó, resultó ser una granada de entrenamiento. Mateo Sánchez estaba furioso, le habían vendido una granada de práctica. Así que, en el primer interrogatorio, dijo que los traficantes de armas que le habían engañado. Al poco tiempo, un grupo de investigadores de la Fiscalía General del Estado asumió la investigación. El criminal fue acusado de unos 60 delitos de robo y asesinato, por lo que todos entendieron que el caso iba al más alto grado de castigo. El propio Mateo también era muy consciente de ello, por lo que decidió ganar tiempo. Cambió su propio testimonio,
confesó crímenes que no cometió y contó cuentos descarados, así que el número de volúmenes de su archivo creció exponencialmente. Durante los interrogatorios, Mateo se comportaba como si estuviera en una performance en la que se le asignaba el papel principal. Aparecía ante los investigadores con un traje blanco, encendía lentamente un cigarrillo, mantenía conversaciones filosóficas, sonreía mucho y bromeaba, y tenía un efecto casi hipnótico en quienes lo rodeaban. Incluso el jefe del equipo de investigación admitió que sentía cierta simpatía por Mateo Sánchez, ya que veía en el aún delincuente como a una persona tranquila y carismática, con la que no era desagradable estrechar la mano cuando nos encontrábamos. Obviamente, el criminal esperaba poder influir en el jefe del equipo de investigación para convencerlo de su propia inocencia. Sin embargo, la manipulación no ayudó. Siendo un profesional con mucha experiencia, el teniente coronel de la policía insistió en un veredicto de culpabilidad, incluso a pesar de la simpatía que claramente sentía por el acusado. Cuanto más claramente Mateo se enfrentaba a la perspectiva de la pena de muerte, más desesperadamente buscaba entre los interrogadores a un hombre que sucumbiera a su encanto. Un hombre que lo arriesgaría todo para salvarlo. Y pronto fue interrogado por la investigadora Sofía González, la única mujer investigadora del caso particularmente importantes en el Departamento de Investigación de la Policía. No se enamoró de él a primera vista, era una mujer muy inteligente, propensa a la autorreflexión, excelente estudiante y perfeccionista. Sofía fue capaz de desenredar con sangre fría y consistente los enredos criminales más complejos y sacar a la luz a los criminales más peligrosos, gracias a lo cual fue contratada por la Fiscalía General del Estado. Se esforzó tanto en una carrera así, increíble para una mujer en ese momento, que difícilmente habría aceptado sacrificarla por la sonrisa de un ladrón y asesino. Por lo tanto, Mateo se dio cuenta de que tenía que actuar con cuidado y despacio. En primer lugar, encontró el punto doloroso de Sofía, un mayor sentido de la justicia. Decidió influir en ella. ¿Cómo pude haber cometido este asesinato, si hay evidencia de que estaba en una boda en el momento del asesinato en un lugar completamente diferente? Dijo Mateo, mirando condescendientemente a los ojos de Sofía. Sofía volvió a estudiar todos los documentos adjuntos al caso y se dio cuenta de que algo realmente no cuadraba. Cuantas más inconsistencias encontraba, más empezaba a dudar. ¿Podría este hombre ser culpable solo de una pequeña parte de los crímenes, y los demás estaban tratando de aferrarse a él para cerrar los crímenes sin resolver? Informó al jefe del equipo de investigación sobre sus sospechas, pero él solo lo ignoró. Por los 2 asesinatos que cometió el criminal en la ciudad, igual le dispararán. ¿Qué diferencia hace para él? Pero Sofía no podía hacer la vista gorda. Al darse cuenta de que la investigadora ya simpatizaba con él, Mateo decidió intentar establecer un contacto aún más estrecho con ella. Durante los interrogatorios, evitó cada vez más el tema, le contó a Sofía sobre su familia, compartió con ella sus sentimientos y sueños más íntimos. Al escucharlo, Sofía solo se convenció del pensamiento. Mateo no es tan mala persona, es solo que la vida ha resultado ser demasiado cruel con él. Y en algún momento, se dio cuenta de que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por este hombre. Mateo le devolvió la sonrisa amable y la abrazó con un tatuaje de advertencia. Si me amas, te arruinarás. Llegó el día en que Mateo Sánchez hizo uno de los intentos más sonados de fuga de la cárcel. En la mañana de ese día, se suponía que iba a ser enviado a la escena del crimen para un examen de investigación. Al salir de la celda con los guardias, el delincuente sacó de repente una pistola cargada y disparó contra la pared. Uno de los guardias intentó resistirse, pero Mateo le disparó en el estómago. Después de eso, el delincuente corrió hacia la salida del pasillo, pero las barras de la puerta estaban cerradas, el camino a la libertad estaba cortado. Para entonces, ya se había dado la voz de alarma en la cárcel. Durante varios minutos, Mateo trató de disparar a los guardias con ametralladoras, pero luego su arma se atascó, se tiró al suelo, levantó las manos y se rindió. Este audaz intento de fuga indudablemente indignó al público. Pero la pregunta más importante en la mente del coronel de policía asignado para investigar el incidente era:
Pero, ¿de dónde sacó Mateo el arma? Y no cualquier arma, sino su propia pistola, que estaba guardada. Solo un número limitado de personas tuvo acceso a ella y principalmente miembros del equipo de investigación de la Fiscalía General del Estado. Mateo se negó a colaborar con la investigación y a dar el nombre de su cómplice, pero cuando un coronel de la policía le informó que sabían con certeza que solo Sofía González le podría haber dado el arma, ya que todos los demás tenían coartadas, Mateo se puso nervioso. El coronel de la policía agregó que solo una confesión franca podría aliviar su destino, y el criminal accedió a ayudar a obtenerla. El coronel concertó un encuentro entre Mateo y Sofía. Una cámara oculta y micrófonos fueron instalados de antemano en la pared de la celda de la prisión en la que se iba a llevar a cabo la reunión. Los investigadores esperaban que durante la conversación entre Mateo y Sofía hablaran de la fuga fallida y la cómplice se delatara. Pero las cosas resultaron ser aún más inesperadas de lo que el coronel de policía había previsto. Mateo inmediatamente le pidió a Sofía que se sentara más cerca para poder hablar en un susurro. Tenía miedo de que los escucharan y no se escuchara de qué estaban hablando, pero muy pronto comenzaron a abrazarse y besarse, y quedó claro que su relación iba mucho más allá de la relación entre el investigador y el acusado. La policía, por supuesto, también se sorprendió mucho. No consideramos esta versión, pero esto facilitó su tarea, el resto resultó ser una cuestión de técnica. Al día siguiente, Sofía González fue arrestada. Al principio, se negó a admitir su culpabilidad en la complicidad en la fuga y dijo indignada que escribiría quejas a todas las instancias. Entonces el coronel de la policía se acercó al televisor y dijo con calma: «Ahora, Sofía, vamos a ver una película muy interesante». En la pantalla aparecieron imágenes de la reunión de Sofía y Mateo con una cámara oculta. Era inútil negar nada. Sofía rompió a llorar y accedió a decir una confesión sincera. Casi de inmediato, fue destituida de la fiscalía y el tribunal la condenó a 7 años de prisión. Después de que se hiciera público el romance entre el investigador y el criminal, Mateo cambió bruscamente su retórica. Si antes intentaba defender a su salvadora, ahora declaraba descaradamente que no le importaba en absoluto el destino de esta mujer. ¿Sofía González? ¿Qué hay de Sofía González? ¿No es de este mundo? Como todo el mundo, también quiere comer, quiere vivir bien, quiere felicidad en su vida personal. Puedes encontrar la clave de cualquier persona. Me aproveché de los sentimientos de esta mujer, pero no había otra opción en mi posición. Sin embargo, pronto quedó claro que Sofía jugó un papel muy importante en el destino de Mateo. Sacrificó su propia vida para salvarle la vida a él. Debido a un intento fallido de fuga, la investigación se retrasó mucho. Por 2 asesinatos probados, fue condenado a muerte, pero la sentencia no se ejecutó a tiempo, ya que ya estaba en vigor una moratoria en el país. Este será el final del romance carcelario más ruidoso, en el que todo era confuso y dramático. No se sabe casi nada sobre el destino de Sofía González después de su salida de prisión. Según algunos informes, cambió su nombre, se mudó a otra región y se casó. No se comunica con nadie y trata de no mencionar a Mateo Sánchez. Deja tu opinión en los comentarios y no olvides dejar tu like. Suscribirte al canal para no perderte nuevas historias emocionantes.